Las listas de espera auge, la deuda hospitalaria y la construcción de recintos de salud fueron los temas que marcaron ayer la interpelación de la ministra Carmen Castillo. Queremos profundizar en este tema, para eso nos acompaña la diputada independiente Carla Rubilar. Diputada, muchas gracias por venir. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Estaba como enojada ayer usted, como muy metida en el tema. Se nota que es un tema que le apasiona. ¿De qué sirvió la interpelación de ayer? A ver, la interpelación es un ejercicio para que el ministro o la ministra conteste y la ciudadanía se informe sobre ciertas dudas que tiene. Hay algunas cosas que sirvieron, como por ejemplo haber transparentado el nivel de deuda hospitalaria que tenemos por la misma ministra. O sea, 246.000 millones de pesos de deuda. Sirvió, esperamos, para saber definitivamente la lista que cambiaba cada 2 o 3 semanas de los hospitales que se van a construir, se supone, al término del gobierno, más allá de que yo creo que no es posible. Sirvió efectivamente para que la ministra tuviera que interiorizarse, a mi juicio, de todos y cada uno de los temas de su cartera. ¿Usted cree que antes de esto la ministra no estaba al tanto de los temas de su cartera? Yo creo efectivamente, por lo menos en la impresión de la Comisión de Salud, las veces que la habíamos citado, es que no estaba suficientemente interiorizada, porque muchas veces le daba la palabra a su subsecretaria y ella era la que intervenía, y muchas veces ella reconocía que eso no lo dominaba tan bien. Ahora, y que tenía que darle la palabra a la subsecretaria del ramo. Si usted tiene razón, en el hipotético caso de que usted tenga razón, y ese fue el caso, el objeto de una interpelación no es, hasta donde yo entiendo, que un ministro estudie para la prueba, ¿no? Se supone que un ministro tiene que estudiar para la prueba el día en que llega, o no sé cómo hacerlo, no debe ser fácil ser nombrado ministro, tener que interiorizarse de todos los temas, pero no parece muy saludable que para la interpelación sea que un ministro se ponga a estudiar y recién ahí se interioriza de los temas. Eso hablaría de un problema bastante más profundo. Efectivamente, no es lo ideal, no es el objetivo de la interpelación, ni tampoco es grato llegar a una interpelación. O sea, nosotros citamos, si no me equivoco, en 3 oportunidades a la ministra por los temas de infraestructura, con apoyo del presidente, por ejemplo, de la Comisión, Juan Luis Castro, que pidió muchas veces que viniera a dar explicaciones. Y la verdad es que fue tanto los cambios que nos llevaba de la presentación de marzo a la de junio, a la de agosto, donde se desvirtuaban los mismos dichos, que terminó teniendo que ser una interpelación frente a todo el país para ver si podíamos tener alguna certeza. Eso es parte de lo que probablemente no se sabe detrás de las razones por las que tuvo que hacerse esta interpelación, porque muchos planteaban hacer una interpelación en algún momento cuando recién venía llegando. Yo personalmente fui de las que no di mi aprobación a que hubiese una interpelación, porque creía que ella tenía que efectivamente ponerse a caballo en sus temas, conocer la cartera, saber. Pero después de una cierta cantidad de meses y con el nivel de cambio que tenía cada exposición, no quedaba otra que pedirle que viniera a exponer al Congreso y a la ciudadanía entera cuál es el plan de gobierno y qué es lo que se va a cumplir y qué es lo que no, al menos en el papel. Diputada, la tele no se dice las cosas por su nombre muchas veces, pero fíjese que yo soy una privilegiada, usted también. Nosotros nos atendemos en el sector privado, no hemos hecho una fila nunca para esperar ninguna atención médica y probablemente nunca hemos visto y nunca veremos morir un pariente por falta de atención. Pero esa no es la realidad de muchos chilenos. Y yo me pregunto, ¿qué sentido tiene para esos chilenos, que no son pocos, esta interpelación de ayer? Porque, por ejemplo, que hayamos sabido cuál es la deuda hospitalaria, francamente, 240.000 millones de pesos, una cifra que a mí no me dice nada. Sé que es mucha plata, muchísima, pero es tanta que se escapa un poco de la capacidad de asir una cifra así de grande, y eso le debe pasar a todos los chilenos de a pie. Segundo, saber cuál es la lista de hospitales, bueno, eso sí me interesa más. Puedo saber si que voy a tener hospitales en mi comuna, en mi región, en mi ciudad. Pero hoy yo sigo en lista de espera, estoy pensando en ese ciudadano, sigo en lista de espera, tengo un carcinoma que me tienen que sacar y que estoy esperando, tengo que, no sé, un problema a la vista, que claro, no es mortal, pero sigo sin poder ver a un especialista después de no sé cuántos meses. Para mí, como ciudadano, esa interpelación no significa nada más que ver que pelean entre ustedes, pero a mí no me significa nada. ¿Qué se le dice a esa gente, diputada? No, yo creo que usted tiene la razón, incluso yo lo dije. Se notó al final de la interpelación que la inmensa mayoría de los ministros, la presidenta, los parlamentarios, los que me incluyo, nos atendemos en el sistema privado. O sea, la verdad es que efectivamente la deuda, como usted muy bien dice, la gente puede decir, bueno, este número estratosférico, sí, pero ¿qué significa? Significa que no hay medicamentos, que no se le paga a los proveedores, que muchas veces no hay insumos, que se había cerrado un pabellón en El Salvador. Eso la gente lo sabe, la gente no necesita que ustedes hagan una interpelación para usted. Y se lo digo más allá de que si la hizo alguien que era de su sector, usted ahora es independiente, o hubiera sido al revés. El punto es que la ciudadanía
no necesita saber por la tele que no hay insumos. Va y se encuentra con que faltan insumos. Por supuesto que sí, pero la clase política todavía no pone a la salud en el primer lugar que corresponde. Y para la interpelación, cuando uno empieza a entender, y la élite política empieza a entender, de que estamos hablando de cifras estratosféricas de deuda que impactan directamente en la ciudadanía. Estamos hablando de que nos vanagloriamos de que vamos a formar 1.500 especialistas cuando la brecha son 3.800. Y es cosa de sumar 2 más 2 de que en realidad no va a servir. Cuando nos dicen que vamos a tener 27 hospitales, pero nos empezamos a dar cuenta que son unos hospitales chiquititos, que son como una suerte de hospital comunitario que es un CEFAM, con algunas poquitas camas, como el de Cunco, que va a tener 22, y que cuando no tenemos especialistas en El Salvador o no tenemos especialistas en el Sotero del Río, es imposible que va a llegar un especialista a este hospital de Cunco. Entonces, tampoco le va a venir a resolver el problema a la persona más allá de lo bonito que puede hacer este elefante blanco que van a tener. Entonces, cuando uno empieza a mostrar en la primera línea, uno tiene alguna esperanza de que la salud sea prioridad y primer lugar de prioridad en un gobierno. Primero, presupuestario, porque es efectivo que gastamos o invertimos muy poco en salud pública comparado con otros países, eso es real. Y segundo, que tenemos graves problemas de gestión. Y eso es una realidad. Si no podemos haber triplicado las listas de espera auge en un año. Triplicado. Estoy hablando de los números entregados por este gobierno. No lo estoy comparando con el gobierno anterior ni nada. Por este gobierno. De 5.000 a 14.000 en un año. Estamos hablando de que las listas de espera no auge, 230.000 personas esperando por una cirugía no auge. Y la ministra nos dice, vamos a hacer un plan de aquí a diciembre de 19.000. Octubre, noviembre y diciembre, en 90 días. Claro, y de 19.000, de estas 230.000. Entonces uno dice, ¿qué queda para el resto? O sea, ¿dónde está? Y ni siquiera es capaz de decirnos dónde están tomadas esas horas, cómo las van a resolver, ya resolvieron algunas. Entonces, efectivamente, la interpelación puede parecer lejana, pero a mí la experiencia y la sensación que me da es que obliga a la élite política, en la que me incluyo, a tener que darle la prioridad a la salud de la gente de más escasos recursos que no tiene otra opción. Lo obliga por lo menos durante el día. La pregunta es si es que esa preocupación y esa visibilidad que obtuvo en el día de ayer permanece en la memoria, en la retina, en el interés de las personas que están a cargo, porque si es que mañana vamos a estar hablando de nuevo de educación o de nuevo de otra cosa y volvemos a esa como impasividad que usted describe del mundo político. Por ejemplo, pensemos en la ley de presupuesto que conocimos ayer o el proyecto de ley de presupuesto que van a tener que empezar a discutir. Si es que esa es la situación actual en salud, con todas las deficiencias que usted describe, ¿le parece que el presupuesto 2016 está pensado en torno a, bueno, hagámonos cargo de esta tremenda deuda con la salud de los chilenos? No me parece. No. Y la verdad es que el anuncio de la presidenta ayer, que es lo que uno conoce del presupuesto hasta hoy día, es un anuncio bastante repetido. Los 1.000 especialistas, vamos a mandar 300 médicos a la atención primaria, vamos a resolver algunos temas de la lista dental. Carla, ¿qué se requeriría si uno realmente quisiera ponerse las pilas y transformar la salud en Chile en un derecho y no en un privilegio de algunos pocos? ¿Qué se requeriría? Voy a decir una tontera, pero quizás usted me va a decir, no sé, pues Paola, hay que destinar la mitad del presupuesto a salud, no sé. ¿Qué es lo que se requeriría en el mundo ideal? Entiendo que salud no es lo único que falta, ¿no? Pero si es que pudiéramos hablar del mundo ideal enfocándonos en salud, ¿qué necesitamos en Chile para cambiarle de una buena vez la cara a la educación, a la salud pública? Lo primero, yo creo que necesitamos más recursos. ¿Cuánto más recursos? A ver, nosotros tenemos un gasto del PIB que es bajísimo comparado con los otros países, incluso con países menos desarrollados, entre comillas, que nosotros. Yo creo que nosotros deberíamos llegar por lo menos al doble del gasto de la inversión que tenemos del PIB en salud, al menos. Segundo, creo que es importante que la cartera de salud deje de estar cooptada políticamente. Y esto es transversal a todos los gobiernos. Con estas palabras la voy a interrumpir, vamos a ir a la moneda, después seguimos conversando. Actualmente se gasta en términos del PIB en salud, ¿no es verdad? Y lo segundo que me decía, diputada, es que las políticas de salud tendrían, que el ministerio dijo, tendría que dejar de estar cooptado por la política de los partidos. Así es. Yo quiero que hagamos un paréntesis en ese análisis para comentar algunas palabras que dijo la ministra Castillo saliendo de esta reunión de gabinete. Dijo algunas generalidades en realidad, pero lo que me llamó la atención a mí es que hablando de la ejecución presupuestaria, en inversiones, que es lo que más cuesta gastar la plata, vamos en un 12,9% y ella comprometió un 85%, lo que significa que en los 90 días que quedan de gobierno, si entiendo bien, vamos a pasar del 13% para aproximar al 85%. Y yo quiero que me explique si es posible gastar esa plata y si es posible gastarla bien, con esa premura. No, en inversiones no es posible. Lo que va a pasar probablemente es que una parte, creo yo, pase lo mismo que el año pasado, que como no pueden gastársela,
la traspasen a equipamiento, a otro subtítulo, del 31 al 29, y compren a tonta y a loca equipamiento que nadie sabe dónde está, todavía no nos contestan en qué se gastaron el equipamiento y dónde está el del año pasado. Literalmente, ¿qué máquina? ¿Qué máquina? ¿Dónde está? ¿Qué servicio va? Le voy a poner un ejemplo, me tocó tramitar y ver la situación de las máquinas de rayos del Hospital San José, que a mediados de año se habían comprado porque había tenido que hacer lo mismo el gobierno el año pasado, y no había infraestructura en el San José para poder poner el nuevo escáner. Una sala donde estuviera el escáner. El nuevo escáner, ya, efectivamente, y si no había que votar el otro, como si pudiéramos votar los escáneres, y estaban hasta por lo menos mediados de año en las bodegas de la empresa. Juntando polvo. Juntando polvo. Así le puedo nombrar muchos lugares donde puede estar la máquina en un lugar, pero sin especialista que la maneje. Carla, se nos acaba el tiempo, pero ¿cuál puede ser el sentido? O sea, finalmente es como descorazonador escucharla, porque es como que usted me diera a mí, ya Paola, vaya, gastes $1 millón en el supermercado. Ya, fantástico, voy, pero no. El problema, Paola, es que tiene 1 minuto. Chita, yo voy al pasillo del supermercado, no sé, supongo que los abarrotes, los tarros sería lo primero que uno echa. Fantástico, tengo comida, me gasté toda la plata, pero llego a mi casa, lo único que tengo son tarros de atún o aceite. Finalmente no lo gasté bien porque no tengo verduras para darle a los niños, no tengo carne, en fin. ¿Se acuerda el concurso que uno pasaba con el supermercado? Esa misma imagen ya, tengo en y la que cabeza. Uno veía que al final se llevaba, como usted muy bien decía, puros tarros de café. El tema es que probablemente en la economía doméstica el problema es menor, porque yo puedo cambiar con mi vecina un tarro de café por 1 kilo de tomate. Aquí no existe eso. Entonces finalmente se compran cosas para decir, gastamos toda la plata, pero ¿de qué sirve una máquina de escáner cuando está guardada? Exactamente. Y ese es el problema, porque finalmente no tenemos las personas más capaces. Y de salud es extremadamente necesario que estén las personas más capaces. Porque cada peso que yo invierto en A significa que dejo de invertirlo en B, dejo de atender a alguien, dejo de priorizar otra enfermedad. Entonces, cuando uno ve efectivamente, no sé, los 74 asesores de la ministra en gabinete, y cuando se le pregunta por parte del diputado Macaya, ella le contesta, yo llegué solo con mi chofer, el resto lo tenía. Perdón, es un poco lo que yo veo en las imágenes de la ministra cuando se le pregunta por el presupuesto 2016. Lo vamos a analizar, lo vamos a ver. Perdón, ella es la ministra de la cartera. Ella es la que decide. Ella, si cree que esos 74 asesores a 2,5 millones cada uno es un gasto demasiado grande para un país que tiene que apretarse el cinturón, por lo que veíamos del ministro de Hacienda, ella tomará las decisiones y dirá que habrá que cortar. Partiendo por los asesores del gabinete, yo de verdad, mire, yo conozco el Ministerio de Salud a la perfección y les digo que esos no caben. No hay oficinas para que quepan los 74 asesores. Entonces, ¿dónde están? Entonces, uno empieza a preguntarse, y no hay plata para nivelar a los dentistas para que se queden los especialistas, para que los químicos no tengan problemas, para que no haya paro en los gremios, para que los hospitales tengan insumos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente que mantenemos un cuoteo y que necesitamos tener dentro de ciertos ministerios cuotas de ciertos partidos políticos y asesores también de ciertos partidos políticos para cumplir la cuota y para que la fiesta se lleve en paz. Mal de muchos, pero se consuelo de tontos, dice el dicho, pero eso es cierto a lo largo y ancho del espectro político. A lo largo y ancho del espectro político, pero en salud es especialmente delicado. Sensible. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos. No, muchas gracias a usted, que esté muy bien.